Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal de nuevo. Tiempo y atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Continuamos con un segundo capítulo de la historia de los poderes ocultos. En la introducción del otro día ya contaba cómo desde siempre parece ser que ciertas personas, vamos a llamarlas élites, han conocido, descubierto esos poderes mentales que hoy en día están a disposición de todos, pero que en lugar de darle un uso comunitario, universal para todos, fue y ha sido y es utilizado para ejercer el control. Es decir, tomaron la vía, iba a decir negativa, pero la vía animal de la no conciencia. Es interesante porque vamos a revisar cosas antiguas que tienen que ver con muchos eventos, contextos y tipos de asociaciones que todos habéis oído en algún momento de vuestra vida y hacer una traslación a la actualidad, a lo secreto. Y para ello, lo secreto de hoy en día tiene mucho que ver con lo tecnológico. Una manera única, más allá de la ideología cultural verbal de miedo y esperanza que nos han metido como soma las grandes religiones, las grandes instituciones meditativas, hablo de instituciones, esos filtros de los que habla Jacobo Greenberg, hoy en día está más desarrollado, avanzado que nunca, porque pueden entrar en nosotros a través de la red, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, sin enterarnos. Es más, sintiendo incluso hasta placer. Y hablo de esto, antes de empezar la revisión, que el tema de hoy significa desde el principio, en el principio, para que nos demos cuenta de algo. ¿Quién son estos grupos, sectas, organizaciones, lobbies, personas de los poderes ocultos? Pues hoy, en realidad, sobre todo, son las grandes tecnológicas. Por ejemplo, Google y Facebook van a empezar, si no es que ya han empezado, a entrar en lo que se llamaría el mercado del suelo, el mercado de las casas, lo inmobiliario. Y claro, cuando uno observa esto, se da cuenta de que estas tecnológicas controlan el ocio. Yo creo que no hace falta ser un iluminado para hacer esto, para ver esto. Otra cosa es que tengamos conciencia y nosotros apliquemos algunas cositas para que no nos arrastren. Controlan la información, tampoco hace falta que os explique mucho. Controlan nuestra salud. Y ahora quieren controlar el mercado inmobiliario creando ciudades utópicas. Seguramente alguno de vosotros ya ha empezado a oír estas cosas. Ciudades utópicas, si pensabais que los estados, por eso lo de entrar en libertad y salir en libertad es importante, pero no solamente lo espiritual contado por nosotros, sino también en lo estatal, en el gobierno. No darnos por convencidos, no darnos por ideologizados. Hasta ahora, si bien Google y Facebook poseían y poseen, y tantos otros, espacios, edificios, eso es una cosa, y otra cosa es crear ciudades personalizadas, dirigidas por ellos. Os recomiendo el libro 1984 y Un mundo feliz. No es que estemos en eso ya, es que ya lo hemos superado. Dicho esto como introducción, los poderes ocultos
al principio. Cierra los ojos e imagínate una mesa en la que te gustaría trabajar. ¿De qué tamaño sería? ¿De qué tipo de madera estaría hecha? ¿Cómo quedarían unidas sus partes? ¿Está barnizada o no? ¿Pulida o no? Imagínala y visualízala intensamente. Ahora observa una mesa real. ¿Cuál de las dos es esencia? ¿Cuál de las dos piensas que es real? ¿De qué se puede estar más seguro? ¿Del contenido de nuestra mente o de los objetos que percibimos mediante nuestros sentidos? ¿Qué es más real, la mente o la materia? En la actualidad, la mayoría de nosotros opta por la materia y los objetos ante la mente y las ideas. Tendemos a considerar los objetos físicos como el patrón de la realidad. Por el contrario, filósofos como Platón afirmaba que las ideas son la esencia de las cosas. En la antigüedad, los objetos del ojo de la mente se consideraban realidades eternas de las que se podía estar realmente seguro, al contrario que las superficies externas transitorias que estaban ahí fuera. Lo que pretendo decir es que antes no se creía en un universo en el que la mente precedía a la materia, porque se hubiera sopesado cuidadosamente los argumentos filosóficos de ambos lados y se hubiera llegado a una conclusión razonable, sino porque el mundo se concebía como la creencia de que la mente era anterior a la materia. Si bien ahora nuestros pensamientos son apagados y vagos en comparación con las impresiones que nos llegan a través de los sentidos, en la antigüedad sucedía lo contrario. La gente de aquel entonces tenía menos conciencia de los objetos físicos. Para ellos, estos no se definían y diferenciaban de un modo tan radical como para nosotros. Un irritante comentario que les gusta hacer a los guías en las visitas a las ruinas antiguas, por ejemplo, de Egipto, es el siguiente: observen este grabado de mujeres lavando la ropa en el río o de hombres sembrando. Pueden ver exactamente la misma escena al natural muy cerca de aquí. Hay dos tipos de historia, una de las cuales se basa en el enfoque contemporáneo y sensato que da por sentado que la naturaleza humana no ha cambiado mucho con los años. Esta historia pertenece al otro tipo. En ella la conciencia cambia de una era a otra, incluso de generación en generación. Obsérvese un árbol en una tumba de la dinastía octava de Egipto. Esto lo podéis ver en algunos dibujos buscándolo en internet. Vago desde el punto de vista anatómico y un tanto superficial, parece hasta casi de niños. A los artistas que pintaron esas paredes les interesaban menos los objetos físicos que los dioses representados a solo unos pasos en el Sancta Sanctorum del templo. En lo que se fijaban con detalle y con la máxima concentración eran los objetos que veían con los ojos de la mente. Estos se representaban en imágenes doradas, enjollados y con todo lujo de detalles. El contenido de esta historia es pues todo lo contrario de lo que nuestro guía turístico podría decir, a saber, que cualquier similitud entre las mujeres lavando de la actualidad y las mujeres lavando de hace 4.000 o 5.000 años es poco más que una cuestión de apariencias. Lavando se refiere a esa representación de hace muchísimo tiempo cerca del Nilo, donde las mujeres acudían a lavar la ropa y que puede tener alguna representación hoy en la actualidad.
Vamos ahora a otro ejemplo. Anillo con sello de Micenas en el que se ven unas sacerdotisas con adormidera. Sí, adormidera. Quienes hayan tomado o probado alucinógenos, LSD, psilocibina, tal vez estén familiarizados con el hecho de experimentar un pensamiento en todo su esplendor multidimensional y en constante cambio. Hay libros publicados, por ejemplo, por el autor William M. Boden de la Universidad de California, profesor de biología, que demuestran que en el antiguo Egipto se usaba el lirio africano junto con el opio y la raíz de mandrágora para provocar un estado de trance. Hay muchísimas cosas por todo el mundo. En la antigüedad, por eso uno se pregunta, ¿qué pinta la adormidera en ese anillo con sello de Micenas? No es una florecita. Es mucho más el sentido que tiene. Estamos ahora mismo empezando a sembrar las bases del origen del oculto, que mucha gente conocía. Bueno, no mucha gente, estaban en la naturaleza, siguen en la naturaleza. Y que las élites, ciertas élites, sí, no preocuparos, no pasa nada, han usado, y religiones han usado para ejercer el control y el poder sobre nosotros. En la antigüedad nadie contemplaba un árbol de la forma en que lo hacemos ahora. Este ejemplo me recuerda tantísimo a cuando habla Krishnamurti del árbol, porque repite mucho el árbol. Un árbol no es un árbol. ¿Qué es un árbol? Es la palabra árbol, el significado que le damos, la clasificación científica que le damos, no es eso. Mucho más que eso. En la actualidad tendemos a pensar de un modo muy reduccionista. Solemos seguir la moda del momento, que considera que las ideas no son más que palabras, pero que solo las palabras en sí mismas tienen verdadera relevancia. Sin embargo, si adoptamos este punto de vista, aunque solo sea por un momento, veremos que se opone abiertamente a la experiencia cotidiana. Por ejemplo, considero un pensamiento en apariencia banal e irrelevante como no debo olvidarme de llamar a mi madre esta noche. Si ahora tratamos de analizar ese pensamiento mientras se abre paso por nuestra conciencia, si tratamos de retenerlo para arrojar un poco de luz sobre él, quizá veamos que contiene una serie de asociaciones de palabras tal como se revelaría en el test de un psicoanalista. Concentrándonos más, podríamos llegar a ser perfectamente evidente que esas asociaciones tienen su raíz en recuerdos que suponen sentimientos y que incluso pueden llevar consigo sus propios impulsos. El sentido de culpa por no haber telefoneado antes a mi madre, tal como nos cuentan ahora mismo los psicoanalistas, hunde sus raíces en un conjunto complejo de sentimientos que se remontan a la infancia. Es un ejemplo. Nada más. No me interesa aquí el psicoanálisis. Estoy poniendo un ejemplo. Deseo, ira, sensación de pérdida, traición, dependencia, lo que queráis. Cuando contemplo mis sentimientos negativos surgen otros impulsos, tal como nostalgia de cuando todo iba mejor, de cuando mi madre y yo estábamos unidos, y se reactiva un viejo patrón de conducta. Mientras seguimos tratando de analizar este pensamiento, él se moverá hacia aquí y hacia allí. El propio hecho de examinarlo lo altera, provoca reacciones, a veces incluso contradictorias. Un pensamiento nunca está inmóvil, sino que es algo vivo. En definitiva, no puede identificarse con la letra muerta del lenguaje. Por eso un árbol no es lo que define la palabra árbol. Por eso hay autores como Schopenhauer, otro defensor de la filosofía mística, que dijo: en cuanto intentas traducir un pensamiento a palabras, deja de ser cierto. Dimensiones enteras resplandecen en el lado oscuro
hasta del pensamiento más aburrido y vulgar. Los hombres y mujeres sabios de la antigüedad sabían cómo relacionarse con estas dimensiones y durante muchos milenios crearon y perfeccionaron imágenes para llevar a cabo exactamente esta función. Tal como se enseñaba en las escuelas mistéricas, la más antigua historia del mundo se expone en una serie de imágenes. Antes de considerar estas imágenes poderosas y evocadoras, que vamos a revisar aquí, hemos de hacer un ejercicio de imaginación. Tratar de representar en nuestra mente cómo experimentaba el mundo alguien del pasado. Podemos hacer incluso el ejercicio de tratar de experimentar nosotros cómo nos iniciaríamos en una escuela mistérica. ¿Olvidaros de la ciencia de hoy que conocemos? ¿Olvidaros de los medios que tenemos? Olvidaros prácticamente casi de todo. Vamos a viajar ahora a esa mente de hace 2000 años, 2500 años, por un monte hasta llegar a un bosquecillo sagrado o a un templo, por ejemplo, en Eleusis, en Grecia, o en Newgrange, en Irlanda. Para esta persona, el bosque y todo lo que éste contenía estaba vivo. Todo lo que lo rodeaba lo estaba observando a él. Espíritus invisibles susurraban en los movimientos de los árboles. La brisa que le acariciaba la mejilla era el gesto de un dios. Si el choque de las bolsas de aire del cielo daba lugar a truenos, se trataba de un arrebato y de la voluntad cósmica. Y tal vez caminaba entonces un poco más rápido. Quizás incluso buscara refugio en una cueva. Cuando en la antigüedad un hombre se aventuraba a entrar en una cueva, tenía la extraña sensación de entrar dentro de su propia calavera, de aislarse en su propio espacio mental privado. Si subía a lo alto de una montaña, notaba que su conciencia corría hacia el horizonte en todas las direcciones, hacia los extremos del cosmos, y se sentía en sintonía con él. Por la noche creía que el cielo era la mente del cosmos. Al recorrer un camino por el monte, sentía intensamente que estaba siguiendo su destino. En la actualidad, cualquiera de nosotros se preguntaría: ¿cómo he acabado teniendo esta vida? ¿Que parece tener nada o muy poco que ver conmigo? Esa forma de pensar sería inconcebible para los antiguos, cuando todo el mundo era consciente del lugar que ocupaba en el cosmos. Es decir, esto hablamos, hice el audio-vídeo acerca de el secreto de la conciencia, o conciencias secretas, o historias de las conciencias. Estaban todo el tiempo, cuando empezamos a hablar de la magia, en el aquí y en el ahora. Nosotros no estamos casi nunca en el aquí y en el ahora. Todo lo que le pasaba estaba predestinado a ser así. Todo le hablaba, todo era un castigo, una recompensa, un aviso o una premonición. Por ejemplo, si veía un búho, no solo era el símbolo de la diosa Atenea, sino la propia diosa. Parte de ella, tal vez un dedo amonestador, se había introducido en el mundo físico y en la conciencia de quien lo veía. Es importante entender la forma concreta en que los seres humanos sentían la afinidad con el mundo físico según los habitantes de la antigüedad. Creían de un modo bastante real que no hay nada en nuestro interior que no tenga su correspondencia en la naturaleza. Por ejemplo, los gusanos tienen la forma de los intestinos y procesan la materia igual que estos conductos. Los pulmones, que nos permiten movernos libremente por el espacio con una libertad parecida a la de un ave, tienen forma de pájaro. El mundo visible era la humanidad puesta del revés. El pulmón y el pájaro eran expresiones del mismo espíritu cósmico, pero de maneras diferentes. Para los maestros de las escuelas mistéricas era significativo que si se miraban los órganos internos del cuerpo humano desde arriba, su disposición fuera un reflejo del sistema solar.
Por lo tanto, en opinión de los antiguos, toda biología era astrobiología. En la actualidad sabemos muy bien que el sol da vida y energía a los seres vivos, que hace germinar la semilla para que de ella nazca una planta, logrando con paciencia que crezca. Pero en el pasado se creía además que las fuerzas de la luna tendían a aplanar y ensanchar las plantas, y pensaban que las plantas bulbosas, como los tubérculos, se veían especialmente afectadas por ella. Alguien que trabajó mucho con esto y que os sonará es Rudolf Steiner. Tal vez nos resulte más sorprendente, o resulte todavía más sorprendente, el pensar que se creía que las complejas formas simétricas de las plantas seguían los perfiles de las estrellas y los planetas describían y que los planetas describían al desplazarse por el cielo. La trayectoria ondulada que sigue un cuerpo celeste se observa también en el movimiento de una hoja al crecer, o de una flor. Por ejemplo, en Saturno, que tiene un perfil agudo en el cielo, veían la forma de los punzantes y puntiagudas hojas de las coníferas. ¿Acaso es una coincidencia que la ciencia contemporánea haya demostrado que el pino contiene una cantidad inusualmente grande de plomo, el metal al que los antiguos creían que daba vida el planeta Saturno? De un modo parecido, en la antigüedad se pensaba que la forma del cuerpo humano se veía afectada por los perfiles descritos en el cielo por las estrellas y los planetas. Por ejemplo, los movimientos de los planetas se inscribían en el cuerpo humano, en el trazado de las costillas y en la lemniscata de los nervios centrípedos. La ciencia ha acuñado el término biorritmos para describir el modo en que la relación de la Tierra con la Luna y el Sol, marcada por la secuencia de las estaciones y por la sucesión del ciclo diurno y nocturno, influye desde el punto de vista bioquímico en la fisiología de todo ser vivo, como por ejemplo en los patrones del sueño. Pero aparte de estos ritmos más evidentes en la antigüedad, se admitía la existencia de otros más complejos desde el punto de vista matemático, en los que intervenían las esferas más alejadas del cosmos que se abrían paso hacia la vida humana. Los humanos respiran una media de 25.000 veces por día, lo cual se corresponde con el número de años del gran año platónico, es decir, el tiempo que el Sol tarda en completar un ciclo completo del zodiaco. La duración media o ideal de la vida humana, 72 años, también contiene el mismo número de días. Esta sensación de interconexión no se limitaba al ámbito corporal, sino que abarcaba también la consciencia. Cuando nuestro hombre del pasado, nosotros que estamos viajando ahora mismo en este ejercicio, daba un paseo y veía una bandada de pájaros que volaban tan juntos que parecían uno solo, la bandada le parecía una sola ave impulsada al unísono por un mismo pensamiento. Si los animales del bosque se movían a la vez, de un modo repentino y violento, presas del pánico, creía que los había impulsado Pan. Nuestro hombre estaba seguro de que eso era lo que estaba sucediendo, porque sentía que los grandes espíritus pensaban a través de sí mismo y a través de los demás a un tiempo. Sabía que cuando llegase a la escuela mistérica y su maestro espiritual le transmitiera nuevas ideas asombrosas tanto a él como a sus compañeros de clase, todos experimentarían los mismos pensamientos, o similares, afines, como si el maestro sostuviera objetos físicos para que todos los vieran. De hecho, se sentía más cerca de la gente cuando compartían sus pensamientos que con la mera proximidad física. En la actualidad, tendemos a experimentar un fuerte sentido de propiedad respecto a nuestras ideas. Queremos que se nos reconozca mérito por haberlas tenido y nos gusta pensar que nuestro espacio mental privado está preservado, que ninguna otra conciencia puede inmiscuirse en él. De hecho, en la actualidad tenemos los derechos de autor. Platón, ¿os imagináis? Platón. Cristo, ¿os imagináis a Cristo con derechos de autor? ¿Os imagináis a Buda con derechos de autor?
Es muy divertido. Los derechos de autor de Cristo, de Buda. Ay, 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 ay. Repito, en la actualidad tendemos a experimentar un fuerte sentido de propiedad respecto a nuestras ideas. Cristo y los derechos de autor. San Pedro, Marcos, Juan, Felipe, derechos de autor. Gautama y los derechos de autor. Siddhartha y los derechos de autor. La propiedad. Debemos admitir que no somos nosotros quienes generamos nuestras ideas. Incluso genios como Newton, Kepler, Tesla, Edison, Leonardo dijeron que la inspiración les venía como si fuera un sueño y a veces literalmente en el sueño. A todos nosotros las ideas cotidianas nos llegan de un modo natural. Coloquialmente usamos expresiones como se me ha ocurrido que o me viene a la mente que. Si eres afortunado, puede suceder que de vez en cuando te venga a la mente una ocurrencia innovadora perfectamente formulada. Por supuesto, entonces te vanaglorias de tu dicha, pero la pura realidad es que la ocurrencia es probable que haya salido en tu boca antes de tener tiempo de formularla de manera consciente. Lo que nos dice la experiencia cotidiana es que las ideas se introducen de un modo bastante rutinario en lo que nos gusta pensar que es nuestro espacio mental privado, procedentes de otro lugar. En la antigüedad se creía que ese otro lugar era otro individuo, ya fuera este un dios, un ángel o un espíritu. Y aquí es importante conocer que a una persona no siempre le impulsa el mismo dios, ángel o espíritu. Mientras que en la actualidad nos gusta pensar que cada uno de nosotros tiene un centro de conciencia propio dentro del cerebro, en la antigüedad se creía que cada persona tenía varios centros de conciencia distintos que se originaban fuera del cerebro. Se pensaba que los dioses, los ángeles y los espíritus eran emanaciones de la gran mente cósmica, es decir, seres de pensamiento, seres del pensamiento. Y esos seres se expresaban a través de la gente. Si en la actualidad nosotros creemos con toda naturalidad que la gente piensa, los antiguos consideraban que eran los pensamientos los que habitaban dentro de la gente. En la antigüedad se pensaba que Alejandro Magno, incluso hasta Napoleón, eran vehículos de un gran espíritu. Nadie podía hacerles frente y triunfaron en cuanto llevaron a cabo hasta que el espíritu les dijo chao, chao, adiós. Entonces de repente todo comenzó a ir mal. Vemos el mismo proceso en el caso de artistas que se convierten en vehículos de la expresión de un dios o de un espíritu durante un determinado periodo de sus vidas. En ese momento parecen encontrar su voz y crear una obra maestra tras otra con mano firme, transformando a veces la conciencia de toda una generación, modificando incluso totalmente el rumbo de una cultura dentro de la historia. Pero cuando el espíritu se marcha, el artista nunca vuelve a crear con el mismo grado de genialidad. De modo similar, si un espíritu se introduce en un individuo para crear una obra de arte, ese mismo gran espíritu puede estar de nuevo presente cuando esa obra de arte es contemplada por los demás. Uno de los contemporáneos de Bach dijo: cuando Bach toca el órgano, incluso Dios viene a misa. En la actualidad, muchos cristianos creen que Dios está presente en el pan y en el vino, en el momento culminante de la misa, aunque de un modo bastante evasivo que los siglos de debate teológico nunca han logrado definir con certeza. Por otra parte, si se estudian las liturgias del antiguo Egipto, que han sobrevivido, como el libro del ritual de la apertura de la boca,
o se consultan las crónicas guardadas en el Templo de las Vírgenes Vestales de Roma, que contienen las epifanías o apariciones divinas habituales, resulta bastante evidente que en aquella época se esperaba que los dioses estuvieran presentes en el clímax de las ceremonias religiosas y de un modo mucho más imponente que los actuales servicios religiosos cristianos. A la gente de la antigüedad, la presencia divina les infundía un temor reverente. Claro, ya os digo yo que las Vestales de Roma, que acabo de hablar, que dice, la gente esperaba que estuviera presente, ahí había un condicionante. El hecho de tomar sustancias psicotrópicas, psicodélicas, mejor dicho. Sí, así ocurría. Había una conexión, por lo menos a mí me lo parece, de toda la gente con la vida en la naturaleza, y había otra conexión a través del descubrimiento, que yo creo que puede ser a través de la naturaleza mágica de las plantas, sí, que permitía a ciertos conocedores de esto elevarse a un lugar que en lugar de transmitirlo a los demás lo convirtieron en secreto de nuevo para el control. Y esto, por lo menos, me queda súper claro. Y ya para poner fin a este capítulo del origen, hay estudiosos de las religiones, como por ejemplo son Mircea Eliade, Historia de las Religiones, que son, o que pueden incluso ir más profundamente a estos análisis. Yo lo recomiendo, aunque parezca mentira, Historia de las Religiones, 3 volúmenes de Mircea Eliade, es una fantasía fantástica de texto, surgido de investigaciones científicas, de visitar esos sitios y de interpretaciones y de lecturas de lo que ven, y que tiene que ver mucho con el conocimiento secreto y cómo el ser humano hemos creado desde un lugar, hemos ido desde la fantasía, desde la magia a la lógica, descubriendo en ese camino cosas buenas y nuevas y perdiendo mucha conexión con todo. Volviendo al hombre que camina, volviendo a nosotros que caminamos por el bosque en la antigüedad, ahora sabemos que percibíamos como los espíritus tras el sol, la luna y otros cuerpos celestes actuaban en diferentes partes de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Sentíamos que nuestras extremidades se movían como el ágil Mercurio y notábamos el espíritu de Marte rugiendo en nuestro interior en un salvaje río de hierro fundido que era nuestra sangre. Nuestros riñones se ven afectados por el movimiento de Venus. La ciencia contemporánea está ahora empezando a entender el papel que desempeña el riñón en la sexualidad. A principios del siglo XX se descubrió el papel de este en las reservas de testosterona. Entonces, en la década de 1980, un importante laboratorio farmacéutico suizo, Weleda, comenzó a realizar estudios que demostraban que los movimientos de los planetas producían alteraciones químicas en las soluciones de sales metálicas, lo suficientemente espectaculares como para que se vieran a simple vista. En las escuelas mistéricas se enseñaba, por ejemplo, que además de la conciencia mental que todos tenemos, una conciencia emocional que emana del sol se introduce en nuestro espacio mental a través del corazón. Dicho de otro modo, el corazón es la puerta por la que el dios Sol entra en nuestras vidas. Asimismo, una especie de conciencia asociada al hígado emana de Venus y se introduce en nosotros, extendiéndose a la mente y al cuerpo a través de la puerta de nuestros riñones. La interacción de estos distintos centros de conciencia nos hace unas veces cariñosos, otras ariscos, otros melancólicos, inquietos, valientes pensativos, etc., lo cual da forma a la singularidad de la experiencia humana.
ponemos aquí un punto y seguido para entrar en los próximos días. En un siguiente capítulo vamos a ir avanzando a un jardín del Edén, a un Génesis, a las tinieblas y al mundo vegetal. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os doy las gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento personal, que quiero que sea de una manera divertida y que nos ayude a soltar carga. Un abrazo muy grande, hasta mañana.